Sí, en realidad lo que estamos hablando es por lo que hemos vivido, lo que estamos siendo testigos de lo que sucede en Colombia, ¿no? Y a raíz de esta experiencia y que también este fin de semana se cumplen 19 años de lo que ha pasado en Pisco, ¿cómo olvidarlo, no es cierto? En el año 2007. De esas dos experiencias tenemos que también reflexionar y entonces entender que estamos en una alerta constante, pero no para asustar, sino para prevenir. Esa es la palabra que tenemos que grabarnos. Por eso hemos invitado esta mañana a el señor Juvenal Medina. Él es ingeniero geólogo y presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Mari. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, porque el sismo, el terremoto va a llegar. Tarde o temprano va a ser así, pero tenemos que estar con tranquilidad, prepararnos, ¿verdad? Efectivamente, debemos ser muy conscientes de que estamos viviendo en un país que tiene ya una sismicidad muy importante, que lo conocemos desde hace muchos años atrás. Hemos tenido ya sismos en el pasado que deben dejar lecciones que nos permitan mejorar nuestra conducta, nuestra actuación frente a estos fenómenos naturales que siempre van a estar con nosotros. Exacto, ¿no? Y porque estamos hablando que justamente por este silencio de sismos de tantos años, el que vendrá tendrá potencia. No siempre se habla de eso, el silencio sísmico. ¿Qué tan cierto o no hay sobre esto? Bueno, dada la alta sismicidad que tiene el continente sudamericano, porque está formando parte de este círculo de fuego del Pacífico, y nuestro Perú está justamente muy asociado a este cinturón de fuego, debemos que entender que hay una acumulación de energía permanente que por este acercamiento y colisión de dos placas tectónicas, ¿no? La placa de Nazca, que es una placa oceánica, que está sumergiéndose debajo de la placa continental donde está ubicado el Perú. Entonces, y esa relación, esa colisión hace que se acumulen energía y que cada cierto tiempo pueda liberarse a modo de estos eventos sísmicos. Entonces, ya hemos vivido sismos fuertes, como en la historia del Perú se recuerda mucho al sismo de 1746, pero también, como bien usted ha señalado, el en Pisco. 7.9. 7.9, y hemos tenido un poco más atrás el sismo del 23 de junio de 2001, también de magnitudes similares. Es decir, esto ya nos permite reconocer que nuestro país es un país con alta sismicidad. Y agarrando la palabra reconocer, en casa, ¿cómo podemos reconocer esas zonas seguras? ¿Qué debemos buscar? Porque cuando pase el terremoto, no podemos dejar que la ansiedad nos gane, tenemos que estar preparados. ¿Qué tenemos que buscar? Bien, muy importante que conozcamos la seguridad del lugar donde habitamos. Y la seguridad de la vivienda se refiere a tres aspectos, ¿no? La ubicación. ¿En qué lugar está ubicada nuestra vivienda? Porque podemos estar ubicados en una ladera, en un terreno plano o cerca a una quebrada o un río, etc. Esta ubicación ya nos determina un nivel de peligro. Segundo, el tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo hay debajo de nuestra vivienda sobre la cual se ha edificado? Y en base a eso, ¿cómo se ha diseñado la vivienda? ¿Cómo se ha construido? Todos estos son elementos que suman para determinar el nivel de seguridad de la vivienda. Conociendo esto, podemos ya ver qué lugares de la vivienda representan zonas más seguras o que puedan ser más vulnerables, para que en ese conocimiento del espacio donde habitamos pudiéramos también saber cómo organizar nuestro plan de emergencia para poder actuar en caso de presentarse una emergencia como esta. Justamente acá hemos hecho esas claquetas para hablar sobre las recomendaciones, ¿no? ¿Qué hacer ante un terremoto? Usted nos dirá si es lo correcto, ¿no? Antes de terremoto, preparar la mochila de emergencia, identificar la zona segura, lo que usted está diciendo, y tener una ruta de evacuación. Cuando se habla de la zona segura, ¿estaría bien entonces buscar la intersección de las vigas con la columna? Esa es una parte, pero también si estamos viviendo en un edificio hay que tomar en cuenta que dentro de la distribución de elementos estructurales en un edificio, la zona cercana al ascensor representa una de las zonas más seguras en una edificación alta, ¿no? También puede ser los umbrales o marcos en la unión de vigas y columnas, claro, que justamente hay una conjunción de elementos estructurales que pueden tener mejor respuesta a un evento sísmico. Qué buen detalle, ingeniero, saber que la zona segura también es cercana hacia el ascensor y alejarnos de los vidrios, claramente también, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿No? Muy bien, luego también es importante mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, dejarse las ventanas y los objetos. Este tema de agacharse, justo hoy día en la mañana también matinal lo escuché como tan buen consejo, porque yo no sabía que lo mejor es agacharse, porque como el movimiento puede ser ondulante, puedo perder el equilibrio. Hemos visto ya en las imágenes que nos han mostrado tanto en el terremoto de Venezuela como el de Colombia, cómo las personas caen por la energía que genera el sismo y la inestabilidad que nos propicia. Por lo tanto, una mejor posición para poder estar seguros es
agacharse o, digamos, inclinarse o apoyarse debajo de algún objeto que sea muy estable, una columna, ¿no? Entonces, una pared puede servir también para evitar el caerse. Pero algo más importante también es cómo distribuimos los muebles dentro de una vivienda, de una sala, ¿no? O hay estantes altos que pueden voltearse o cojines o muebles que pueden deslizarse y obstruir el pase. Entonces es importante también la distribución de los elementos que conforman una vivienda para poder tener zonas seguras, libres, para poder evacuar hacia la zona de seguridad a donde tenemos que refugiarnos. Yo espero y me sentiré tranquila, honestamente, ingeniero, si es que luego de este tipo de información que estamos dando en casa, si es que hacemos que una persona llegue a su casa y comience a verificarla, a observar su propia vivienda y decir, este es mi lugar seguro. Si es que hay un sismo, un terremoto, acá me tengo que albergar con mi familia. Yo creo que haremos mucho bien en sociedad y que así sea. Efectivamente, justamente los simulacros tienen la finalidad de poder poner en práctica, de ejercitar esos mecanismos, esos protocolos o procedimientos a adoptar en el momento de una emergencia. Entonces, cada simulacro debe permitirnos ir mejorando nuestra conducta, nuestra práctica, conociendo mejor el qué hacer para poder salir airosos de una situación de emergencia y no ser víctimas, ¿no? Ya para terminar, simplemente, ingeniero, entonces también la recomendación es el plan familiar, ¿no? El plan de emergencia. Es fundamental tener un plan familiar que responda justamente a las características de la seguridad de la vivienda donde habitamos, para que ese plan oriente las actuaciones del qué hacer durante una emergencia hasta poder salir airosos pasada la emergencia. Ya, ingeniero, mejor nos acompaña porque sabe que justo me están confirmando que tenemos un enlace importante ahorita con un periodista de Colombia, con Andrés Mora, ¿no es cierto? Andrés, te tenemos en pantalla, te agradecemos y desde acá nuestro más fuerte abrazo y solidaridad con todo Colombia. Andrés, la última información estaba revisando que está en internet sobre la cantidad de personas que han perdido la vida. Por favor, actualízanos la información tú. Mari, Sandra, a todo el equipo de tu programa, muchas gracias, incluso al ingeniero que nos explicaba muy bien la situación sobre el tema de prevención frente a un sismo. Bueno, les puedo decir que lamentablemente en este momento nosotros tenemos más de 224 personas muertas, hay más de 1.220 personas heridas, hay más de 800 personas que pueden estar en los diferentes departamentos bajo escombros y nosotros seguimos con una serie de réplicas muy fuertes. Entre ayer y hoy, después del primer sismo, hemos tenido más de 97 réplicas. Wow. Ayer solamente hasta las 6:30 de la tarde llevamos 47 réplicas y hace 30 minutos en el mismo sitio del sismo ocurrió una réplica de 3 grados y hace 35 minutos de 4 grados. Entonces esto pone muy en riesgo estas estructuras que ya de por sí estaban débiles y simplemente lo que tenemos en este momento es una situación bastante complicada. Y no es para menos, Andrés, porque, ingeniero, estamos hablando de estas réplicas que las estructuras de que por sí ya están debilitadas, ¿no? ¿Cómo le cae encima un sismo de 3 y de 4 que han tenido hace media hora, ingeniero? Efectivamente, y permítame expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Colombia en este momento tan difícil que toca vivir. Perú tiene las mismas características geológicas, tectónicas, sísmicas que Colombia. Entonces tenemos muchas similitudes y por lo tanto lo que está pasando en Colombia podría pasar también en Perú y desde allá nuestra solidaridad y nuestra voluntad de sumarnos en cualquier apoyo o iniciativa que pueda haber para aliviar este sufrimiento que toca vivir al pueblo colombiano. Entonces, las réplicas son las que pueden terminar, digamos, colapsando algunas estructuras que han quedado debilitadas. Por eso es recomendable no volver tan inmediato a las viviendas, sino esperar que haya una evaluación de las viviendas tal como han quedado y permitir, digamos, conocer si puede resistir o no, o también recibir las orientaciones de las entidades técnicas que están de alguna manera orientando la conducta de la población, ¿no? Andrés, y justamente tú nos comentarás entonces cómo están haciendo desde el día de ayer en la mañana que ha sido ese terremoto, las personas cómo están haciendo cómo han pasado la noche. Claramente no han podido regresar muchos a sus estructuras tampoco. Bien, pues el gobierno desde el momento que ocurrió el terremoto dio y declaró esta emergencia como calamidad nacional, desastre nacional, para poder activar todas las fuerzas del Estado para poder atender esta emergencia. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo, el presidente de la República, que se posicionó hace solo 4 días, ha estado al frente. En este momento incluso se encuentra en una de las ciudades más afectadas, que es Pereira, en lo que nosotros llamamos el eje cafetero. Y como bien lo dice el ingeniero, nosotros compartimos este tipo de fallas. Entonces se han adecuado albergues
el sector privado ha estado muy atento, toda la capacidad del Estado se ha movilizado, la Cruz Roja, los organismos privados, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es la encargada de atender este tipo de emergencias, ha estado también activa, el Ejército, la Policía, los bomberos y un organismo que nosotros denominamos la Defensa Civil, que actúa en varios países de Sudamérica. También han llegado rescatistas de varios países, Estados Unidos, también ha desplegado una ayuda no solo de rescatistas, sino de 15 millones de dólares para atender esta emergencia, que realmente Colombia no vivía algo así desde el año 1999, cuando tuvimos el terremoto de 6.2 en la ciudad de Armenia, que es muy cerca de Pereira, pero curiosamente en esta oportunidad no tuvo afectaciones a Armenia. Y quiero dejarles esta reflexión que lo decía el ingeniero hace un momento. Tanto Perú como Colombia en muchas cosas nos parecemos, no solamente que compartimos esta falla geológica de Nazca y Colombia tiene la falla Caribe y también está la falla suramericana y estamos sobre el cinturón de fuego, sino que es que la arquitectura tanto de los dos países es muy similar. Aquí en Colombia desde antes de 1990 no había una legislación para construir con temas de técnica antisísmica, solamente ciertas edificaciones muy sofisticadas lo tenían. Después de 1991 es que realmente por ley se ordenó esto. Sin embargo, al igual que pasa en Perú, hay muchas construcciones arquitectónicas de patrimonio cultural que no se pueden tocar y estas han sufrido afectaciones. Ustedes han mostrado en los diferentes programas del canal como una basílica en Manizales simplemente se derrumbó como si hubiera sido un castillo de naipes, varios edificios, y ha sido por la intensidad. Es que recordemos que este sismo tuvo una particularidad, y el ingeniero me puede de pronto corregir, y es que duró 96 segundos, una profundidad de 103 kilómetros, que realmente no es profundo, pero hubo una onda sísmica que se sintió de 4 minutos. Entonces, ese remesón continuo que se sintió en todas las partes del país, incluyendo aquí en Bogotá, la capital donde yo me encuentro, pues generó no solamente pánico, sino que debilitó estructuras incluso que estaban muy bien hechas por esa duración, son 96 segundos, la Tierra moviéndose es bien complicado. Eso sería muy interesante también, ingeniero. Entonces, ¿cómo que funciona esta sensación, ¿no? Esta onda sísmica que llegaría hasta 4 minutos, la sensación que tienen también los pobladores? Sí, muy importante tomar en cuenta que los mecanismos focales de ruptura son diferentes de acuerdo al tipo de terreno que atraviesa la onda sísmica. Entonces, los efectos sobre el suelo va a variar mucho en función de la naturaleza del suelo sobre el cual están, digamos, asentadas las ciudades, y eso por eso las diferencias que hay, digamos, en los efectos que vemos, ¿no? Pero también mucho tiene que ver, como lo que ha señalado Andrés, es la vulnerabilidad, que es el factor que determina el nivel de daño. Entonces, ¿cómo hemos ido construyendo la ciudad? ¿Cuán antiguas son las edificaciones que no han tenido un reforzamiento? Entre otros factores que vamos sumando como sociedad. Ya no es un fenómeno natural, sino ya es parte de un proceso de construcción social del riesgo que es necesario tomar en cuenta para poder ir corrigiendo con las medidas que se deben adoptar basado en los códigos de sismo resistencia, en la reglamentación que hay en cada país, para, conociendo que es una zona de alta sismicidad, poder adoptar estas medidas y un cumplimiento estricto. Aquí tenemos un problema muy serio, es la informalidad, que hace mucho más vulnerable y hace más grande el desastre, porque no estamos cumpliendo las normas, los procedimientos, y tenemos una conducta muy irregular, sacarle la vuelta a la norma, a la ley, simplemente porque estamos ignorando o estamos desmereciendo el riesgo sísmico importante y el riesgo de otros peligros también que tenemos en nuestro país. Sí, y eso justamente es lo que ha marcado la diferencia también en otros sismos que se han habido acá. Ahora, Andrés, habías comentado que había una gran cantidad de personas que son desaparecidas. En la mañana teníamos una estadística de 1000 personas desaparecidas, ahora claramente ha aumentado. Andrés, ¿cómo están haciendo, por ejemplo, los familiares que están buscando a un ser que no lo encuentran hasta esta hora? Utilizan las redes sociales, me imagino, para poder comunicar también y colgarlo ahí. Sí, hay una página de ONG que es para poder ayudar a buscar familiares, y es bien interesante lo que tú dices, porque acá tenemos un problema, y es que a todo este tema del terremoto hay paralelo 2 afectaciones más. El sistema eléctrico, el sistema de energía, que ha fallado en diferentes departamentos, entonces no hay energía.
y a eso hay más de 3.400 estaciones de operadores de celular dañadas. Es decir, o sea, no hay forma de comunicarse. Entonces, seguramente hay personas que pueden estar por ahí extraviadas, pero no, en los sitios no hay energía y aparte de todo, pues la red de celular está caída de los operadores. Entonces, con 3.400 estaciones averiadas en estos departamentos, en los sitios donde se presentó la emergencia, pues es muy difícil localizar. Acá obviamente se está haciendo como un banco de datos. Los organismos del Estado establecen algo que se llama el PMU o puesto de mando unificado. Cada uno de los municipios de Colombia tiene un puesto de mando unificado para este tipo de atención a emergencias y ahí se están focalizando el tipo de identidades, las personas, los rasgos, para poder obviamente buscar a estas personas que están desaparecidas. Hay algunas que están incomunicadas, hay otras que claramente, como les dije, están bajo escombros y los están usando los organismos de rescate, con los perros. Vienen de equipos de México que ya están llegando a Colombia, que son expertos, ellos digamos que en la región es de los equipos más expertos por el tema de que recordemos el terremoto de 2017 que ocurrió en Ciudad de México, que tuvo una afectación muy fuerte en septiembre de 2017. Entonces ellos son expertos, incluso ellos acababan y todavía estaban en la ciudad de Venezuela apoyando la tragedia de finales de junio. Andrés, justo, tengo entendido que por parte de Colombia, los USAR, por ejemplo, ustedes tienen a 30 equipos USAR que están preparados y que definitivamente están trabajando hasta el último. Acá en Perú también están esperando la luz verde para que el grupo USAR vaya hacia allá, ¿no es cierto? Sí, es más de 45 integrantes. Que están ya ahí listos para poder partir y apoyar al pueblo hermano de Colombia en esta dura tarea de rescatar a las personas que están atrapadas entre escombros, ¿no? Así es, ¿no? Entonces el grupo USAR allá, Andrés, definitivamente lo está dando todo por ayudar. Sí, acá las labores no han parado, se ha trabajado anoche 24, o sea, se ha trabajado 24 horas. Los medios de comunicación también han hecho todo un ecosistema para poder mantener transmisiones permanentes las 24 horas, ayudar también a buscar las víctimas. Colombia, la irradiación del sistema radial en Colombia es del 100%, entonces en las pequeñas veredas, pueblos, municipios, pequeños corregimientos, en esas poblaciones aisladas, si es que quiero recordarles, mire, donde ocurrió el epicentro es una población supremamente pobre, pero esta población queda a 14 horas en vehículo de la capital de Chocó, que es Quibdó. Entonces, llegar allá va a ser muy complicado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son ciudades capitales y capitales intermedias. Aún no hemos visto el daño en esas pequeñas poblaciones donde aún hay más vulnerabilidad en infraestructura, donde hay un crecimiento de construcción informal, como lo decía el ingeniero, y esto va a ser aún más complejo que a medida que pasen los días y vayan llegando esas poblaciones, los equipos de rescate, vamos a encontrar lamentablemente pues de pronto una estela de muerte aún más alta de la que llevamos hasta el momento. Y en estos casos, ¿cuán importante es la organización de la población, de la comunidad, para poder de pronto tener esa respuesta inicial, esa intervención inicial que le permite salvar, ¿no? Superar los momentos más difíciles, porque los equipos de primera respuesta toman tiempo en llegar por la dificultad que señala Andrés. Entonces es necesario que haya una buena organización en cada una de las comunidades, y esto lo traemos al Perú también tomando en cuenta, porque la dificultad que vemos de acceso a las zonas donde ocurre el desastre hace que la emergencia pueda incluso estirarse mucho más tiempo, y hace más complicado, y hay mayores efectos, no solamente el sismo, sino todos los problemas que derivan del no tener una respuesta o atención urgente en la salud, en la alimentación y otros aspectos que son importantes en una emergencia. Andrés, te agradecemos muchísimo este enlace. Definitivamente quizás nos podemos conectar contigo mañana nuevamente para que podamos ir hablando cómo está Colombia. Claro que sí. Desde acá, toda nuestra fuerza, nuestro cariño a nuestros hermanos de Colombia, y créeme que estamos rezando por ustedes desde acá. Que vayan en bien. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias por ese mensaje solidario. Un abrazo solidario para todo el pueblo hermano de Colombia. Gracias, Andrés. Igualmente, muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido muy claro en cada uno. Y solamente ya para acabar, quizás enviar ese mensaje de conciencia para que este 14 todos seamos partícipes del simulacro que va a haber. Muy necesario. Tomemos en cuenta lo que está pasando en nuestros países vecinos,
y que nos refleja la alta vulnerabilidad que también tenemos y nos invita a tomar con mucha responsabilidad este ejercicio que tenemos el día viernes.